A veces, lo que más cansa no es el trabajo, ni los problemas, ni siquiera el ruido del mundo. Lo que más agota es sentir que tienes que estar demostrando todo el tiempo que no eres tonto. Demostrar que sabes, que tienes razón, que entendiste. Como si tu valor dependiera de corregir a los demás o de dejarles claro que estás un paso adelante. Pero te voy a decir algo que a mí me costó mucho aceptar. No tienes que demostrar nada. De hecho, hay momentos en los que fingir que no sabes, que no entendiste, que no te diste cuenta, puede ser lo más inteligente que hagas. Hoy quiero hablarte de eso, de lo útil que es a veces hacerse el tonto, no para dejar que te pasen por encima, sino para evitar conflictos que no valen la pena, para guardar tu energía, para observar con calma y, sobre todo, para proteger tu paz. Hay una antigua filosofía china que enseña esto con una claridad brutal. Se llama Moismo, y su autor Mozi dejó 7 técnicas para tratar con las personas de forma más sabia, más tranquila y mucho más estratégica. Y lo curioso es que muchas de esas técnicas suenan raras al principio, van en contra de lo que nos han enseñado, pero cuando las aplicas, algo cambia, te sientes más libre, más liviano, más dueño de ti. Así que no te saltes ni adelantes nada, dale like y suscríbete, porque quizá tan solo un punto puede cambiarte toda tu vida y no te voy a dar frases bonitas ni consejos vacíos. Voy a contarte lo que de verdad funciona cuando ya no quieres vivir discutiendo con todo el mundo. Empecemos. Primero, no discutas por cosas sin importancia, no destruyas la autoestima del otro solo por tener razón. Cuando una discusión comienza, la otra persona no cambia de opinión. Al contrario, se aferra más a ella, y si tú ganas la discusión, realmente ganaste algo. Puede que hayas vencido con palabras, pero lo que realmente hiciste fue pisar el orgullo del otro. Es que, en el fondo, discutir suele ser una trampa del ego. Una lucha silenciosa por tener la última palabra, por demostrar que sabemos más, que somos más racionales o más experimentados. Pero lo curioso es que, cuando esa discusión termina, pocas veces sentimos que ganamos algo valioso. A lo mucho, sentimos una victoria vacía, como haber tirado un vaso de agua al suelo solo para probar que estaba lleno. ¿Y ahora qué? La verdad es que la mayoría de las discusiones no tienen un verdadero propósito, no buscan soluciones ni entendimiento. Solo alimentan una necesidad profunda de ser reconocidos, de no quedar en ridículo, de no sentirnos menos. Y en ese intento por defender nuestra imagen, a veces perdemos lo más importante, la calma, el vínculo y el tiempo. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces te has enganchado en una conversación que comenzó siendo simple y terminó en un malentendido doloroso? ¿Cuántas veces saliste de una discusión con la razón en la mano, pero con una relación rota o con una sensación amarga en el pecho? Realmente valió la pena. Uno de los principios que enseñaba Mozi era justamente ese: evita discutir por cosas que no tienen sentido. Porque aunque parezca que estás defendiendo una idea, muchas veces solo estás empujando a la otra persona a cerrarse más, a resistirse con más fuerza, a levantar una barrera. La mente humana no funciona como una puerta que se abre con la lógica. Se abre con respeto, con escucha y sobre todo con espacio. Y aquí viene lo difícil: aprender a soltar. Saber cuándo callar, no por debilidad, sino por sabiduría. Cuando una conversación empieza a girar en círculos, cuando ves que la otra persona ya no está escuchando, sino reaccionando, ahí es donde puedes tomar una decisión diferente. No tienes que seguir el juego. Puedes dar un paso atrás. Puedes elegir guardar tus palabras para otro momento, uno más propicio, uno donde el otro no se sienta atacado, sino acompañado. Un truco que a mí me ha servido mucho es preguntarme: ¿qué estoy tratando de proteger en esta discusión?
mi verdad o mi imagen? Y si la respuesta es que solo quiero ganar, entonces sé que ya no tiene sentido continuar, porque ganar no siempre construye. A veces, lo que más edifica una relación es perder a tiempo, ceder sin rendirse, escuchar aunque no estés de acuerdo. Son actos que requieren más fuerza de carácter que cualquier grito o argumento brillante. Y no se trata de quedarte callado siempre, ni de dejar que los demás te pasen por encima. Se trata de elegir tus batallas, de cuidar tu energía, de valorar tu paz más que tu orgullo. Porque hay cosas que, si no se dicen hoy, se pueden decir mañana. Pero lo que se rompe por hablar de más, eso cuesta mucho más tiempo repararlo. Te invito a que la próxima vez que alguien intente arrastrarte a una discusión inútil, hagas una pausa, respira, mira a la persona con amabilidad, aunque por dentro sientas incomodidad, y pregúntate si ese intercambio realmente vale lo que estás a punto de entregar, tu tranquilidad, tu dignidad, tu día. Porque en el fondo, fingir que no has entendido un comentario hiriente o dejar pasar una provocación tonta no es ser ingenuo, es tener el poder de no dejarte arrastrar. Es como ver una ola venir y elegir no pelear con el mar, sino dejar que pase. Hay una pequeña historia que me gusta recordar en estos casos. Un anciano sabio caminaba por un sendero cuando un joven se le acercó para insultarlo. El sabio lo miró, sonrió y siguió caminando sin responder. Alguien le preguntó por qué no había dicho nada, y él contestó: si alguien te regala algo y tú no lo aceptas, ¿de quién sigue siendo el regalo? Así pasa con las provocaciones. Si no las tomas, no te pertenecen. Al final del día, cada discusión que evitas con elegancia es una puerta que decides no abrir, una tormenta que eliges no cruzar. Y eso, lejos de ser cobardía, es una forma madura de proteger tu jardín interior, porque quien aprende a no responder a todo, a no defenderse de todo, a no corregirlo todo, termina ganando algo que nadie puede arrebatarle: el control sobre su propia paz. Recuerda esto como una imagen sencilla. No todos los puñales merecen escudo. Algunos solo necesitan un paso al costado. Y en ese gesto, discreto, silencioso y firme, se esconde la verdadera inteligencia del que ya entendió que no todo merece respuesta, y que muchas veces hacerse el tonto es la mejor forma de caminar en paz. Segundo, sé humilde, no seas arrogante. La humildad no es fingir debilidad, es reconocer que siempre hay algo que podemos aprender, aceptar críticas, corregir errores, admirar las virtudes ajenas sin sentirnos amenazados. Eso es ser fuerte de verdad. Hay algo curioso que pasa con la humildad. Todos la valoramos, todos decimos que es importante, todos creemos que la tenemos. Pero basta con que alguien nos contradiga, con que nos critiquen aunque sea con respeto, o con que alguien más reciba el reconocimiento que creíamos merecer. Y entonces algo dentro se incomoda, se siente herido, desplazado, amenazado, como si admitir que otro sabe más fuera una especie de traición a nosotros mismos. Pero la verdadera humildad no tiene nada que ver con rebajarse ni con dejar que te pasen por encima. La humildad real, esa que se cultiva con los años, con las heridas, con las conversaciones difíciles, es otra cosa. Es mirar a los demás sin compararte. Es saber que puedes estar equivocado. Es tener la fuerza suficiente para decir: tienes razón, yo no lo había visto así. Piénsalo. ¿Cuántas veces has perdido una oportunidad de aprender algo nuevo solo porque no quisiste parecer débil? ¿Cuántas veces te costó admirar abiertamente a alguien porque sentiste que eso te hacía menos? A todos nos ha pasado. No por maldad, sino porque el ego, cuando no lo vigilamos, se disfraza de seguridad, pero en realidad solo está intentando protegerse. Y aquí está lo más paradójico de todo.
Quien necesita aparentar que lo sabe todo, en el fondo es quien más inseguro está. Porque el que realmente sabe, el que ha vivido, el que ha entendido el valor del silencio, ya no necesita brillar todo el tiempo. Sabe que su valor no depende de la opinión ajena. Sabe que a veces aprender duele, pero no te quita nada. Al contrario, te da. Mozi decía que solo con un corazón abierto puedes mejorar tu carácter, y abrir el corazón no es algo suave o romántico. A veces, abrir el corazón significa aceptar verdades incómodas, dejar de justificar nuestros errores y mirar con respeto a quien piensa distinto. Ser humilde no es agachar la cabeza todo el tiempo, es tener el coraje de no hacerla más grande de lo que es. Una forma práctica de cultivar esto es tan simple como difícil. Cuando alguien te da una crítica, aunque no te guste el tono, aunque no venga de alguien que estimes mucho, detente un segundo, respira y pregúntate, ¿hay algo de verdad en esto que me están diciendo? No se trata de aceptar todo sin filtro, se trata de no bloquearte al primer roce, porque muchas veces la crítica que más molesta es la que más necesitamos. También ayuda a cambiar la forma en que vemos los logros de los demás. Cuando ves a alguien destacarse, avanzar, brillar, ¿qué sientes? ¿Admiras? ¿Te alegras? ¿O hay una punzada silenciosa que te hace compararte, que te recuerda lo que tú no has logrado aún? Eso es humano. Pero también es una oportunidad, porque si aprendes a mirar el éxito ajeno como una inspiración, no como una amenaza, tu mundo se expande, dejas de competir y empiezas a crecer. Y es que al final, la arrogancia no es fortaleza, es una coraza, una que impide conectar, que endurece, que aísla. En cambio, la humildad abre puertas. La gente confía más en quien no necesita presumir, en quien sabe y no lo impone, en quien enseña sin humillar, en quien aprende sin resentirse. Hay una historia que me contaron alguna vez y que siempre recuerdo. Un joven sabio, ya respetado por muchos, fue a visitar a un maestro anciano para seguir aprendiendo. El maestro lo recibió, le sirvió té, y mientras el joven hablaba sobre todo lo que sabía, el maestro comenzó a llenar su taza. El té rebosó y empezó a derramarse por la mesa. El joven, sorprendido, le dijo: «Maestro, la taza está llena». Y el anciano respondió: «Exactamente, estás tan lleno de ti mismo que no hay espacio para nada más». Así nos pasa muchas veces. Creemos que ya hemos entendido, que ya no necesitamos escuchar, pero mientras más nos cerramos, menos espacio dejamos para crecer. Y mientras menos crecemos, más nos endurecemos, hasta que un día, sin darnos cuenta, somos esa taza que ya no puede recibir nada. La humildad, bien entendida, no te hace pequeño, te hace más amplio. Porque cuando aceptas que no lo sabes todo, que aún puedes cambiar, que hay otros que te pueden enseñar, entonces te conviertes en alguien mucho más fuerte. No por lo que sabes, sino por lo que estás dispuesto a seguir descubriendo. No importa cuánto has vivido, siempre hay algo que aprender, algo que afinar, algo que soltar. Y cuando abrazas eso sin vergüenza, te liberas del peso de tener que demostrar todo el tiempo quién eres. Ya no necesitas defenderte, ya no necesitas brillar, simplemente eres. Y eso, amigo mío, se nota y se respeta. Recuerda esto como una pequeña imagen. La montaña más alta no hace ruido al crecer. Solo está ahí, firme, silenciosa, y nadie duda de su grandeza. Así es también la verdadera humildad, serena, profunda, sin necesidad de aplausos, pero cuando uno la vive, se nota y cambia todo. Tercero, no muestres tu talento sin necesidad. Hay algo que muchas veces no nos enseñan, que no todo lo que uno sabe debe ser dicho, ni todo lo que uno es debe ser mostrado. Desde pequeños se nos empuja a destacar, a sobresalir, a hacer que todos noten lo que somos capaces de lograr. Y claro, brillar tiene su encanto,
Ser reconocido alimenta algo profundo en nosotros, pero también tiene un precio silencioso que no siempre se ve de inmediato. La envidia, la competencia, el rechazo velado, el agotamiento de tener que mantener siempre esa imagen de perfección. Mossi lo decía con claridad: es mejor esconder tu luz y mostrar tu ignorancia. Y no lo decía para invitar a la mediocridad, sino para proteger la sabiduría, para recordarnos que no todo el mundo está preparado para lo que puedes ofrecer, que hay espacios donde mostrar tu talento no te eleva, te expone. No todos los ojos que te miran lo hacen con admiración, algunos lo hacen con resentimiento, y si no sabes cuándo guardarte, puedes convertirte en un blanco fácil sin darte cuenta. ¿Te ha pasado? ¿Has compartido algo valioso, con ilusión, solo para notar que el ambiente se enfría, que la conversación se tensa, que alguien sonríe con una cortesía fingida? No es paranoia, es la incomodidad que genera en algunos ver a alguien que ha trabajado en su interior, que ha desarrollado una habilidad, que se ha esforzado por crecer. Mostrar todo lo que sabes todo el tiempo puede volverse una carga, no porque haya algo malo en ti, sino porque no todos están listos para recibirlo sin filtrar a través de su ego. Y muchas veces el ego ajeno no perdona que tú brilles donde otros aún no se atreven a intentarlo. No se trata de esconderte, ni de achicarte. Se trata de dosificarte, de entender que tu valor no depende de la visibilidad, que no necesitas la validación constante para saber quién eres. Puedes saberlo en silencio, puedes caminar con firmeza sin hacer ruido, puedes dejar que el tiempo, que tu forma de vivir, que tu manera de tratar a los demás sean los que hablen por ti. El sabio no necesita demostrar que lo es. Lo que dice, lo que hace, lo que no hace, ya lo revela. Y esa forma de estar en el mundo genera algo muy distinto al espectáculo, genera confianza, genera respeto, porque cuando alguien no está todo el tiempo queriendo llamar la atención, se vuelve más fácil estar cerca, más fácil escucharlo, más fácil confiar. Y esa es otra gran ventaja de no mostrar tu talento todo el tiempo. Conectas mejor con los demás, no desde la admiración forzada, sino desde la autenticidad, porque a nadie le gusta sentirse menos. Y cuando uno brilla en exceso, aunque sin querer, puede provocar eso en quienes aún están buscando su camino. No por maldad, simplemente por inseguridad. Y tú no tienes que hacerte responsable de eso, pero puedes elegir cómo y cuándo mostrarte para no generar una barrera sin sentido. Una herramienta práctica que puedes usar es esta. Antes de hablar de ti, pregúntate si la conversación lo necesita. Si lo que vas a compartir nace de un deseo real de contribuir, o si viene desde la necesidad de impresionar, porque todos podemos caer ahí. Es humano, pero también es sabio darse cuenta y frenar a tiempo. Otra señal es: ¿cómo te sientes después de mostrar algo que sabes hacer? ¿Te sientes en paz o te quedas esperando reconocimiento? Si es lo segundo, quizá no era el momento. Mostrar algo valioso debería dejarte tranquilo, no pendiente. Y si te deja inquieto, es que quizá ese talento aún necesita más raíces antes de ser compartido. Imagínate como un árbol frutal. Si das fruto antes de tiempo, la fruta cae al suelo, se daña, se pierde, pero si esperas a que madure, no solo será más dulce, también más resistente. Y lo más importante, no todos los frutos están hechos para todas las bocas. Algunos conviene guardarlos para quienes sepan apreciarlos. Tu talento es un tesoro, no lo conviertas en mercancía, no lo regales por ansiedad, no lo uses para llenar vacíos que no se resuelven con aplausos. Cuídalo, trabájalo en silencio, y cuando llegue el momento justo, compártelo con quienes realmente lo necesiten, no con quienes solo quieren medirlo o competir con él,
Porque en este mundo que grita, que muestra, que compite, elegir la discreción es un acto de poder. No todos lo entienden, pero quienes lo practican viven con más ligereza. Recuerda esto como imagen final. El faro no gira buscando atención. Está fijo, iluminando en la oscuridad sin moverse. Así también puedes ser tú, luz firme, sin alarde, que guía sin imponerse, y brilla donde hace falta, no donde todos miran. Cuarto, el sabio sabe cuándo, dónde y con quién. Hay algo que con los años uno empieza a entender. No todo lo que sabes debe usarse siempre. Hay una diferencia enorme entre tener inteligencia y saber usarla con sabiduría. Porque no se trata solo de qué tanto entiendes o qué tan rápido puedes darte cuenta de lo que está pasando. Se trata de cuándo hablas, con quién compartes y en qué momento decides intervenir o quedarte callado. Hay personas que, apenas entran a una conversación, ya están buscando cómo ganar. Usan su astucia como si la vida fuera un tablero de ajedrez permanente. Cada palabra es un movimiento, cada gesto una estrategia, siempre midiendo, siempre calculando. Y claro, al principio parece admirable. Son personas brillantes, ingeniosas, que siempre tienen una respuesta lista. Pero con el tiempo, algo pasa. Los demás se cansan. Porque no se sienten escuchados, sino estudiados, no se sienten comprendidos, sino manipulados. Y eso es lo que Mossi nos quería hacer ver, que el sabio no es aquel que brilla con su inteligencia todo el tiempo, sino el que sabe cuándo guardarla, el que espera, el que mide, el que entiende que hay personas con las que no vale la pena compartir ciertas verdades, no por desprecio, sino porque no están listas, o porque usar tu sabiduría con ellas sería como lanzar una cuerda a alguien que no quiere ser salvado. ¿Te ha pasado? ¿Te has encontrado en una conversación donde tú veías todo con claridad, pero sabías que decirlo solo iba a generar rechazo o tensión? Esa es la señal. Saber cuándo callar, cuándo no corregir, cuándo no desenmascarar al otro. Porque hacerlo en el momento equivocado puede tener consecuencias que van más allá de la conversación. Puedes herir, puedes perder una relación, puedes quedar como alguien que solo quiere sobresalir. La sabiduría verdadera es humilde, se esconde, espera el momento justo, como un río que sabe en qué curvas apretar y en cuáles fluir con calma. Y eso no es cobardía, es madurez. Una herramienta práctica para cultivar esto es la pausa. Antes de hablar, de dar una opinión, de corregir o de mostrar algo que sabes, haz una pausa, aunque sea un segundo. Pregúntate, ¿esta persona está lista para escuchar esto? ¿Este momento es el adecuado? ¿Esto que voy a decir va a ayudar o solo va a alimentar mi ego? Porque muchas veces las ganas de hablar no vienen de la claridad, sino de la ansiedad. Queremos que se note que entendimos, que vimos lo que otros no ven, que tenemos la respuesta. Pero si esa respuesta no es pedida, si no es bienvenida, solo generará resistencia. También es importante saber con quién. No todas las personas valoran la profundidad, no todos están en la misma etapa, y no todos tienen la madurez para reconocer un consejo sin sentirse atacados. Usar tu sabiduría con alguien que no quiere crecer puede ser incluso visto como una amenaza, y no porque hayas hecho algo malo, sino porque tu lucidez les incomoda. Les refleja lo que ellos no están listos para aceptar. Y no tienes que convencerlos, no tienes que empujar. A veces basta con esperar, con observar, con dejar que la vida les muestre lo que tú ya viste. Y cuando llegue ese momento, quizá entonces sí escuchen. Y tú estarás ahí, sin decir te lo dije, sin necesidad de protagonismo, simplemente ofreciendo lo que sabes en el momento justo, sin más intención que ayudar.
También hay un riesgo cuando usas tu astucia todo el tiempo. Te vuelves predecible. Las personas empiezan a saber que siempre vas a tener la última palabra, que siempre tienes una estrategia, que siempre estás 3 pasos adelante. Y eso, aunque suene útil, puede volverse un problema, porque el respeto no nace de la manipulación, nace del equilibrio, de que la gente vea que puedes ser fuerte, pero no abusas de tu fuerza, que puedes ganar, pero eliges no competir. Y quienes realmente importan, las personas sabias, las que valen la pena, verán eso. Verán que tu silencio no es vacío, sino contenido. Que tu observación no es juicio, sino respeto. Y eso genera algo mucho más valioso que el aplauso: confianza. Imagínate esto como una linterna. Si la enciendes todo el tiempo, todos verán lo que alumbra, pero también se acostumbrarán a la luz, o incluso se molestarán. Pero si la usas solo cuando hace falta, en el momento exacto, entonces su luz será bienvenida. Y muchos te seguirán porque saben que no la usas para deslumbrar, sino para guiar. Así también es la sabiduría. No es para presumir, es para cuidar. Y cuando aprendes a usarla con medida, se vuelve un recurso que no solo te protege, también eleva la calidad de tus relaciones, de tus decisiones y de tu propia calma. Recuerda esto al final: no todo lo que sabes debe brillar. Algunas verdades son como semillas. No se lanzan al viento, se siembran en silencio y florecen solo donde hay tierra fértil. Aprende a reconocer esa tierra y guarda tus mejores frutos para esos pocos lugares donde tu sabiduría no será resistida, sino recibida. Quinto, aprende a tratar con gente pequeña y también a mantenerlos lejos. Hay personas con las que, por más que te esfuerces, nunca vas a poder tener una relación sana. Y no es por ti, no es porque hiciste algo mal. Es porque hay quienes no buscan comprensión, ni armonía, ni respeto. Solo buscan ventaja, no importa cuánto les des, cuánto les expliques o cuánta paciencia tengas. Siempre están midiendo, siempre calculando qué pueden sacar de ti. Y si no obtienen lo que quieren, se voltean, atacan, o peor aún, te envenenan por detrás. Y lo hacen con una sonrisa. A este tipo de personas, Mossi las llamaba gente pequeña, no por su tamaño, ni por su nivel de estudios, ni por sus ingresos, sino por su forma de mirar el mundo. Gente que vive atrapada en la comparación, que no tiene principios sólidos y que se mueve por envidia, por celos o por un deseo insaciable de control. ¿Te has cruzado con alguien así? Alguien que parecía amable, encantador incluso, pero que con el tiempo empezó a mostrar otra cara: crítica, venenosa, manipuladora. Alguien que, si no le dabas la razón o no le seguías el juego, te convertía en su objetivo. La mayoría de nosotros, por buena voluntad o por educación, intentamos razonar con este tipo de personas. Buscamos acuerdos, les explicamos, tratamos de resolver. Pero ahí está el error. Estás usando el lenguaje del respeto con alguien que solo entiende el del beneficio. Y tarde o temprano te pasa factura. Por eso Mossi aconsejaba lo contrario: no confrontarlos de frente, no provocar su resentimiento, no subestimarlos, porque la gente pequeña puede ser silenciosa, pero rencorosa. Pueden parecer inofensivos, pero su veneno es lento y constante. Y si los enfrentas sin estrategia, puedes terminar envuelto en un conflicto interminable que no vale tu energía. Entonces, ¿qué hacer? ¿Dejar que hagan lo que quieran? ¿Agachar la cabeza siempre? No. Tampoco se trata de eso. Se trata de mantener distancia emocional, de no compartir tus planes, tus pensamientos ni tus debilidades con quien ya ha demostrado no saber manejarlos. No estás obligado a abrir tu corazón a todos. Puedes ser cordial sin ser cercano, amable sin ser confiado, y sobre todo puedes protegerte sin sentir culpa por hacerlo.
Una forma práctica de identificar a este tipo de personas es observar cómo tratan a los demás cuando no los necesitan. Si solo son amables con quienes les conviene, si hablan mal de otros con facilidad, si se victimizan constantemente para manipular. Esas son señales claras de que no buscan conexión, sino control. Y si ya tienes a alguien así en tu entorno, en la familia, el trabajo o incluso entre amigos, no hace falta armar un escándalo para poner límites. Solo retírate poco a poco. Reduce los temas de conversación. Hazte más escueto. Conserva tu energía. No los enfrentes. No los intentes cambiar. Solo déjalos pasar como quien esquiva una piedra en el camino. Sin drama, pero con decisión. También ayuda a recordarte algo importante. Tu tiempo es sagrado. Tus pensamientos, tus emociones, tu paz, valen demasiado como para regalárselas a alguien que no sabe cuidarlas. Y no se trata de orgullo, se trata de dignidad, de elegir tu bienestar por encima de la necesidad de encajar o de llevarte bien con todo el mundo. Porque no todo el mundo está preparado para un vínculo sano. Hay quienes necesitan estar en guerra constante, y si no lo entiendes a tiempo, terminarás creyendo que el problema eres tú. Pero no lo es. Solo elegiste quedarte demasiado cerca de alguien que nunca tuvo intención de respetarte. La verdadera elegancia emocional está en saber con quién sí, con quién no, y con quién nunca más. Y ese nunca más no tiene que ser rencoroso. Puede ser sereno, puede ser firme, puede ser un acto de amor propio silencioso que no necesita explicaciones. Imagina esto, vas caminando por un campo y de repente ves un pozo profundo sin tapa. Sabes que si te acercas demasiado podrías caer. ¿Qué haces? Te alejas. No insultas al pozo, no gritas, no tratas de taparlo tú solo. Simplemente tomas otra dirección. Así mismo con la gente pequeña. No necesitas entenderlos, solo necesitas no caer con ellos. Al final, tu camino se vuelve más ligero cuando dejas de gastar energía en quienes no la merecen. Y aunque al principio cueste, porque siempre queremos llevarnos bien con todos, llega un punto en que entiendes que tu paz vale más que cualquier aprobación forzada. Recuerda esto. No todo el mundo se merece tu historia, ni tu verdad, ni tu presencia. Y mantener lejos a quienes no saben convivir con respeto no es frialdad, es sabiduría silenciosa del que ya aprendió a cuidar su mundo interior. Sexto, no te rodees solo de personas que te halagan. Hay palabras que suenan tan bonitas que uno quiere creerlas sin pensarlo dos veces. Lo hiciste perfecto. Eres el mejor. No cambies nunca. A primera vista, todo eso parece cariño, y a veces lo es. Pero si te lo dicen siempre, si nunca hay una mirada honesta, si nunca hay una pregunta que te incomode un poco, cuidado, porque no todas las palabras suaves vienen del amor. Algunas vienen del miedo a incomodar, o de la necesidad de agradar, o incluso del interés disfrazado de afecto. Y si no aprendes a distinguir entre un halago sincero y una adulación vacía, puedes terminar rodeado de aplausos, justo cuando más necesitas una señal de alerta. Hay momentos en la vida donde no necesitas más palmadas en la espalda. Necesitas a alguien que te mire a los ojos y te diga, vas bien, pero cuidado con esto. Alguien que no te endulce el oído, sino que te despierte con respeto. Y ese tipo de personas son cada vez más escasas. No porque no existan, sino porque, sin darnos cuenta, a veces las alejamos. ¿Te ha pasado? ¿Has reaccionado mal ante una crítica que venía desde el cariño? ¿Has sentido que alguien te juzga cuando en realidad solo quería ayudarte a ver lo que tú no veías? Es normal, nos pasa a todos, porque el ego, por instinto, quiere protegerse. No le gusta sentirse señalado, pero si no aprendemos a escuchar con humildad, podemos quedarnos atrapados en una burbuja peligrosa.
la de los halagos permanentes. Y esa burbuja es cómoda hasta que explota. Porque si solo te rodeas de quienes te dicen lo bueno, te pierdes de la oportunidad de crecer. Y lo peor es que cuando finalmente caes, porque todos tropezamos alguna vez, te das cuenta de que muchos de esos que te aplaudían desaparecen. No estaban allí por ti, estaban por lo que les dabas, por cómo los hacías sentir, por lo conveniente que era tenerte contento. Por eso, Mozi enseñaba que hay que tener cuidado con los aduladores, no por amargura, sino por lucidez. Porque una palabra sincera, dicha con amor pero sin adornos, vale más que 100 elogios que solo inflan el orgullo sin tocar el alma. No se trata de desconfiar de todos, se trata de observar, de preguntarte, ¿quién me confronta con respeto cuando me equivoco? ¿Quién me dice lo que no quiero oír, pero necesito? ¿Quién se queda a mi lado incluso cuando no estoy en mi mejor versión? Esas son las personas que valen oro, no por lo que te dan, sino por lo que se atreven a decirte. Porque decir la verdad cuando puede incomodar requiere más coraje que halagar, y escuchar esa verdad con apertura, aunque duela un poco, requiere más madurez que cualquier respuesta rápida. Una buena práctica es pedir opinión a quienes sabes que te quieren de verdad, pero también se atreven a decirte lo que piensan. Y cuando lo hagan, respira. No te defiendas de inmediato. Escucha, pregunta, agradece. No tienes que estar de acuerdo con todo, pero solo el hecho de abrir ese espacio ya marca la diferencia. También es útil revisar tu entorno. ¿Tienes personas que solo te dicen lo que quieres oír? ¿Te rodeas de quienes siempre están de acuerdo contigo, incluso cuando algo dentro de ti sabe que no tienes razón? Si es así, quizá no estás rodeado de apoyo, sino de comodidad. Y la comodidad, aunque se disfrace de afecto, muchas veces es el peor enemigo del crecimiento. No tengas miedo de quedarte con pocos. A veces, un solo amigo que te diga la verdad con cariño vale más que 20 que solo repiten lo que tú ya sabes. La verdad, cuando viene con respeto, no hiere, libera. Imagina esto. Estás subiendo una montaña. El camino es difícil y tú avanzas seguro porque te aplauden desde atrás. Pero lo que no sabes es que hay una roca suelta justo delante de ti. ¿A quién querrías cerca en ese momento? ¿A quién sigue aplaudiendo para que no pierdas el ritmo? ¿O a quien te grita, alto, cuidado, aunque rompa la armonía del momento? Esa es la diferencia entre el halago vacío y la corrección amorosa. Uno te empuja sin mirar, el otro te frena para salvarte. Al final, la vida no se trata de cuántos te aplauden, sino de cuántos se quedan cuando no necesitas aplausos, sino sinceridad. Y cuando aprendes a valorar eso, cuando agradeces más la honestidad que la aprobación, empiezas a crecer sin ruido, empiezas a caminar con los pies más firmes y, sobre todo, empiezas a rodearte de personas que no solo celebran tu luz, sino que también están dispuestas a ayudarte cuando te apagas un poco. Recuerda esto, los espejos que más te ayudan no son los que te devuelven una imagen perfecta. Son los que te muestran la arruga que aún puedes suavizar, la mancha que no habías visto, el ángulo que no conocías, y si tienes a alguien así cerca, cuídalo. Porque en un mundo lleno de reflejos distorsionados, esos pocos espejos honestos valen más que cualquier aplauso. Séptimo, no puedes aceptar a otros si no vacías primero tu propio ego. Una de las cosas más difíciles de ver es nuestro propio ego, no porque no exista, sino porque se camufla. Se disfraza de orgullo sano, de confianza, incluso de independencia, pero cuando no lo vigilamos, empieza a ocupar demasiado espacio, y lo peor es que lo hace en silencio, sin gritar, sin hacer ruido, pero alejándonos poco a poco de los demás. El ego nos hace sentir que ya no necesitamos escuchar, que ya lo entendimos todo,
que nuestra manera de ver la vida es la correcta. Y en ese momento, sin darnos cuenta, comenzamos a cerrarnos. Dejamos de mirar con curiosidad. Empezamos a juzgar más rápido, a hablar más fuerte, a responder antes de entender. ¿Te ha pasado alguna vez? Ese momento en el que alguien te dice algo que no encaja con tu forma de pensar y en lugar de preguntar más, cierras la puerta, no por maldad, sino porque el ego no tolera que lo cuestionen, se defiende como un animal herido, no escucha, solo reacciona. Y Mozi, desde hace más de 2000 años, ya lo había dicho con claridad. Cuando el corazón está lleno de orgullo, no hay espacio para nada más. Es como una copa desbordada. Por más agua limpia que le eches, todo se derrama, nada entra, nada se queda. Vaciarse no es renunciar a lo que eres, es dejar espacio para lo que aún puedes llegar a ser. Es reconocer que, por más que hayas vivido, aún hay cosas que no has entendido del todo. Es darte permiso para cambiar de opinión, sin sentir que eso te debilita. Porque solo cuando dejas de mirar tanto hacia adentro, en esa especie de espejo inflado donde todo gira en torno a ti, puedes empezar a ver de verdad a los otros, a escucharlos sin pensar en qué vas a responder, a entender que su historia también tiene valor, que su verdad, aunque diferente a la tuya, también merece ser mirada con respeto. Y eso, amigo, cambia completamente la forma en que te relacionas. Cuando te vacías del deseo de tener siempre razón, puedes aceptar otras ideas sin sentirte amenazado. Cuando te vacías de la necesidad de impresionar, puedes ser tú mismo sin ansiedad. Cuando te vacías del impulso de controlar, puedes simplemente compartir y dejar que las cosas fluyan. Pero ¿cómo se vacía uno en la práctica? No es cuestión de repetir mantras ni de fingir humildad. Es algo más sencillo, pero más profundo. Observarte. Prestar atención a esas reacciones automáticas. Cuando alguien te interrumpe, ¿te sientes disminuido o lo dejas pasar? Cuando alguien piensa distinto, ¿te enojas o preguntas más? Cuando alguien te corrige, ¿escuchas o te cierras al instante? Cada una de esas situaciones es una oportunidad para vaciarte un poco, para soltar el exceso, porque el ego es como una mochila cargada de piedras que no necesitas, pero que has llevado tanto tiempo que ya ni te das cuenta del peso. Y cuando decides dejar algunas de esas piedras, la vida se vuelve más liviana, las personas se acercan sin miedo, las conversaciones se vuelven más honestas y tú también te sientes más en paz, porque ya no estás tratando de defender un personaje, solo estás viviendo, aprendiendo. Y eso se nota, se siente. Lo más bonito de vaciarse es que, entonces, puedes recibir afecto sin desconfiar, recibir una crítica sin sentirte atacado, recibir una historia ajena sin querer corregirla. Y ese vacío, que suena tan contradictorio, es en realidad el espacio donde nace todo lo nuevo, la empatía, la escucha real, el crecimiento interior. Recuerda esto, un corazón lleno de ego es como una habitación saturada de muebles. No hay por dónde caminar, no puedes invitar a nadie, no hay lugar para lo espontáneo, pero cuando haces limpieza, cuando te deshaces de lo que ya no sirve, de lo que estorba, entonces todo se abre. Respiras mejor, te mueves mejor y puedes recibir sin miedo. La verdadera sabiduría no necesita mostrarse, no necesita imponerse. Se nota en cómo escuchas, en cómo reaccionas, en cómo dejas espacio para los demás, sin dejar de ser tú. Y si alguna vez te sientes confundido, recuerda, no se trata de vaciarte por completo, sino de quitar lo que te impide ver, lo que endurece tu mirada, lo que te hace hablar antes de comprender. Porque solo cuando dejas de mirarte como el centro del mundo, empiezas a descubrir lo valioso que es todo lo que gira a tu alrededor. Al final, la sabiduría no es un trofeo ni una meta, es una forma de caminar sin cargar de más.
como un río que avanza porque no se aferra a nada, solo fluye, y en ese fluir nutre, conecta y transforma todo lo que toca. Gracias por acompañarme hasta el final. Si alguna de estas ideas resonó contigo, te invito a que te suscribas al canal y compartas este mensaje con quienes valoran las relaciones humanas tanto como tú. Déjame en los comentarios. ¿Cuál de estas 7 enseñanzas crees que te cuesta más aplicar en tu vida diaria? Nos vemos en el próximo video.